En exactamente 3 minutos y 40 segundos, algo cambió para siempre en la casa de María Elena. Eran las 3 de la mañana del 20 de julio. La oscuridad envolvía su hogar como un velo oscuro y denso. Su hijo, pequeño Santiago, había estado enfermo durante semanas. Los médicos no encontraban respuestas. Pero esa madrugada todo fue diferente, porque María Elena había descubierto algo que muy pocas personas conocen. Un secreto que el Padre Pío reveló hace décadas. Una oración tan poderosa que debe rezarse solo en momentos específicos. Y el 20 de julio es uno de esos momentos. ¿Has sentido alguna vez que Dios parece distante? Que tus oraciones se pierden en el vacío, que por más que ruegues, por más que llores, la situación de tu familia no cambia. Déjame contarte algo que puede sonar imposible, pero que ha sido confirmado por cientos de testimonios alrededor del mundo. Existe un momento en el año donde las oraciones tienen un poder multiplicado, un día donde la conexión entre el cielo y la tierra se vuelve más intensa, más directa. Ese día es el 20 de julio, pero no cualquier oración, no cualquier hora, no cualquier preparación. El Padre Pío, antes de su muerte, reveló a un pequeño grupo de devotos una oración específica. Una oración que debía guardarse en secreto. Una oración que solo podía rezarse a las 3 de la mañana del 20 de julio. ¿Por qué a las 3 de la mañana? Porque es la hora del silencio absoluto, la hora donde las voces del mundo se callan, la hora donde tu espíritu puede elevarse sin interferencias. María Elena lo había probado todo. Rezos fervorosos, rosarios ante la Virgen de Guadalupe, peregrinaciones a lugares santos. Su hijo seguía empeorando. Los doctores mencionaban palabras que ninguna madre quiere escuchar, pero su abuela, antes de morir, le había susurrado algo al oído. Le había hablado de una oración secreta, de un poder oculto en el 20 de julio, de una conexión especial que el Padre Pío había descubierto. ¿Sabes por qué tantas personas nunca experimentan milagros? No es porque Dios no escuche, es porque no saben cuándo hablar, no saben cómo prepararse, no conocen las palabras exactas que abren las puertas a los favores divinos. El Padre Pío lo sabía. Durante años, él observó patrones, fechas específicas donde sus oraciones tenían resultados extraordinarios, momentos donde la curación sería un hecho inevitable, y el 20 de julio era el más poderoso de todos. Pero aquí viene lo que muy pocos entienden. No basta con rezar las palabras correctas, no basta con elegir la hora exacta. Hay una preparación que debe hacerse. Elementos específicos que deben estar presentes. Sin ellos, la oración se vuelve común, ordinaria, sin poder. María Elena casi comete ese error. La primera vez que intentó la oración secreta, no sabía nada sobre la preparación. Rezó las palabras a las 3 de la mañana del 20 de julio, pero no pasó nada. Su hijo siguió igual. Fue entonces cuando descubrió la verdad completa, los elementos que el Padre Pío consideraba esenciales, los detalles que transforman una simple oración en una vía directa hacia la gracia divina. ¿Quieres saber cuáles son esos elementos? ¿Estás listo para conocer la preparación exacta que debes hacer? Pero antes, déjame preguntarte algo. ¿Hay alguien en tu familia que necesita sanación? ¿Alguien que ha estado sufriendo y no encuentras la manera de ayudar? Si tu respuesta es sí, entonces no es casualidad que estés aquí en este momento, porque lo que voy a revelarte puede cambiar todo, pero necesitas saber algo importante. Esta oración no es un juego, no es algo que puedas tomar a la ligera. El poder que se desata cuando la rezas correctamente es real, es tangible, es transformador. Y por eso debe hacerse con el respeto y la preparación adecuada. El primer elemento que necesitas es agua bendita, pero no cualquier agua bendita.
Debe ser agua que haya sido bendecida específicamente para sanación. Agua que haya recibido oraciones de curación. Si no tienes acceso a este tipo de agua, puedes crearla tú mismo, pero hay un proceso específico que debes seguir. El segundo elemento es sal marina. Sal que provenga directamente del océano. Esta sal representa la purificación, la limpieza de toda energía negativa que pueda estar bloqueando la sanación de tu familia. El tercer elemento es una imagen del Sagrado Corazón. Pero no cualquier imagen. Debe ser una imagen que haya estado contigo por lo menos 30 días antes del 20 de julio. Una imagen que haya absorbido tus oraciones, tus lágrimas, tus súplicas. ¿Por qué estos elementos son tan importantes? Porque cada uno representa una conexión específica con lo divino. El agua conecta con la purificación del espíritu. La sal conecta con la protección sagrada. La imagen conecta con el amor infinito de Cristo. Cuando estos tres elementos se unen a las 3 de la mañana del 20 de julio, se crea un triángulo sagrado de protección, un portal hacia la sanación que muy pocas personas conocen. Pero aún hay más, porque la preparación no termina con los elementos físicos. Hay una preparación espiritual que debe comenzar 3 días antes del 20 de julio. Durante estos 3 días debes hacer una abstinencia espiritual, no necesariamente de comida. Puedes ayunar de televisión, de redes sociales, de conversaciones negativas. Lo importante es crear un espacio de silencio interior. ¿Sabes por qué el silencio es tan poderoso? Porque en el silencio tu alma puede escuchar, puede sintonizar con las energías celestiales. Puede prepararse para recibir el milagro que está por llegar. María Elena siguió esta preparación al pie de la letra. 3 días antes del 20 de julio, dejó de ver noticias, dejó de quejarse, dejó de hablar sobre la enfermedad de su hijo. En lugar de eso, llenó su casa de paz, de esperanza, de fe silenciosa. Y cuando llegó la madrugada del 20 de julio, todo estaba listo. Pero justo cuando María Elena se preparaba para rezar la oración secreta, algo inesperado sucedió. Algo que casi la hace dudar. Algo que puso a prueba toda su fe. Su hijo empeoró. A las 2:30 de la mañana, el niño comenzó a tener fiebre alta. Su respiración se volvió irregular. Por un momento, María Elena pensó en llevarlo a los médicos y hospitales. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Confiarías en la oración secreta? ¿O correrías hacia los médicos y hospitales? María Elena se quedó paralizada. El reloj marcaba las 2:55. Solo le quedaban 5 minutos para las 3 de la mañana. 5 minutos para el momento exacto donde la oración tendría su máximo poder. Pero su hijo se veía tan frágil, tan necesitado de ayuda inmediata. Fue en ese momento cuando recordó las palabras de su abuela, las palabras que el Padre Pío había susurrado en secreto. Justo antes del milagro, la oscuridad se vuelve más intensa. Justo antes de la sanación, el dolor parece crecer. Esto no es una señal de que Dios te ha abandonado, es una señal de que el milagro está cerca. María Elena miró el reloj. 2:59. Tomó la decisión más difícil de su vida. Decidió confiar, decidió esperar, decidió rezar la oración secreta exactamente a las 3 de la mañana, sin importar lo que estuviera pasando. Y cuando las manecillas del reloj se alinearon en las 3, algo extraordinario comenzó a suceder. María Elena encendió una vela blanca, colocó el agua bendita, la sal marina y la imagen del Sagrado Corazón sobre una mesa pequeña, formando un triángulo sagrado de protección. Luego, con las manos temblorosas, comenzó a recitar las palabras que el Padre Pío había revelado. Palabras que muy pocas personas han escuchado, palabras que contienen un poder oculto para sanar a las familias. Pero esas palabras
Esas palabras exactas que María Elena pronunció esa madrugada, esas son las palabras que vas a conocer en los próximos minutos. Porque lo que sucedió después de que María Elena terminó de recitar la oración secreta, lo que sucedió con su hijo, lo que sucedió en su casa, cambió todo para siempre. Y cuando termines de escuchar la oración completa, cuando conozcas cada palabra, cada pausa, cada intención, entenderás por qué el Padre Pío la mantuvo en secreto durante tanto tiempo. Entenderás por qué solo puede rezarse a las 3 de la mañana del 20 de julio. Y entenderás por qué, después de esa noche, María Elena nunca más volvió a dudar del poder de la oración. Pero antes de revelarte las palabras exactas, necesitas saber algo más. Necesitas saber cómo reconocer si tu oración ha sido escuchada. Necesitas saber cuáles son las señales que confirman que el milagro está en camino, porque no todos los milagros llegan de la manera que esperamos, no todos llegan de inmediato. Algunos llegan en formas que al principio no reconocemos, y el Padre Pío también reveló esto. También enseñó cómo identificar las señales divinas, cómo saber que tu familia está siendo sanada, incluso antes de ver los resultados físicos. Pero primero, las palabras exactas que María Elena susurró esa madrugada mientras su hijo luchaba entre la vida y la muerte, con las manos sobre los elementos sagrados, con el corazón temblando de fe y miedo. María Elena comenzó a recitar la oración que el Padre Pío había guardado como un tesoro secreto. Sagrado Corazón de Jesús, en esta hora sagrada del 20 de julio, cuando el velo entre el cielo y la tierra se vuelve más delgado, vengo ante ti con el dolor de mi familia grabado en el alma. Pausa. Respiración profunda. Las 3:01 de la mañana. Padre Pío, santo intercesor que conociste el poder de este momento, lleva mi súplica directamente al trono de Dios. Que estas aguas benditas purifiquen toda enfermedad, que esta sal marina proteja a los míos de todo mal, que esta imagen del corazón de Cristo irradie sanación sobre cada miembro de mi familia. Las palabras salían de sus labios como si hubieran estado esperando toda su vida para ser pronunciadas, como si hubieran estado dormidas en su corazón, esperando este momento exacto. En el nombre de Jesús, por los méritos de su sagrada pasión, por la intercesión del Padre Pío, declaro que la sanación llega ahora a mi hogar, que toda célula enferma se regenere, que toda herida se cierre, que toda tristeza se transforme en gozo. Pero aquí viene la parte más poderosa de la oración, la parte que el Padre Pío consideraba el núcleo de todo el ritual, las palabras que activaban el verdadero poder sanador. Sagrado Corazón, toma mi dolor y transfórmalo en medicina. Toma mi fe y multiplícala en milagros. Toma mi amor de madre, de padre, de hijo, de hermano, y conviértelo en luz sanadora que envuelva a toda mi familia como un manto de protección eterna. María Elena sintió algo extraño, una presencia, como si alguien hubiera entrado silenciosamente a la habitación, como si una mano invisible se hubiera posado sobre su hombro, pero continuó, porque sabía que no podía detenerse, que las palabras finales eran las más importantes, que así como el agua bendita toca esta sal, así la sanación toque cada vida que amo, que así como esta vela ilumina la oscuridad, así la salud ilumine nuestros cuerpos, que así como mi voz se eleva en esta hora sagrada, así se eleven nuestras vidas hacia la plenitud que tú has prometido. Y entonces, la última frase, la frase que sella la oración, la frase que el Padre Pío susurraba con lágrimas en los ojos. Por los sagrados estigmas del Padre Pío, por el amor infinito del Sagrado Corazón, por el poder de esta madrugada del 20 de julio, que la sanación sea ahora, sea completa, sea para siempre. Amén. Silencio.
María Elena terminó la oración a las 3:07. El cuarto quedó sumergido en una quietud que no era natural, una quietud que tenía peso, presencia, propósito. Y fue en ese silencio cuando sucedió. Su hijo dejó de tener fiebre, no gradualmente, no poco a poco, instantáneamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor en su cuerpo. María Elena corrió hacia su cama, tocó su frente. Estaba fresca. Su respiración era profunda, tranquila, normal. Su rostro había recuperado el color, pero eso fue solo el comienzo. Porque lo que María Elena no sabía es que la oración del Padre Pío no se limita a la persona por quien rezas. Se extiende, se expande, toca a toda la familia de maneras que no puedes predecir. 3 días después, su esposo recibió una llamada inesperada, un trabajo que había estado esperando durante meses, un trabajo que resolvería todos sus problemas económicos. Una semana después, su madre, que había estado alejada de la familia por años, apareció en su puerta con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón, buscando reconciliación. Un mes después, los médicos confirmaron que su hijo no solo estaba sano, sino que su sistema inmunológico se había fortalecido de manera inexplicable. ¿Coincidencias? María Elena sabía que no. Sabía que había experimentado algo que va más allá de la lógica, algo que solo puede explicarse con una palabra: milagro. Pero, ¿cómo puedes saber si tu oración ha sido escuchada? ¿Cómo puedes reconocer las señales de que la sanación está llegando a tu familia? El Padre Pío enseñó que hay 5 señales inconfundibles. 5 manifestaciones que confirman que tu oración del 20 de julio ha activado el poder divino. La primera señal es el sueño. Después de rezar la oración secreta, tendrás un sueño específico. Un sueño donde aparece una luz brillante. Una luz que no lastima los ojos, sino que trae paz. Puede ser una luz blanca, dorada o azul, pero siempre será una luz que reconocerás como diferente, como sagrada. La segunda señal es el cambio en el ambiente familiar. Dentro de los primeros 3 días después de la oración, notarás que las discusiones disminuyen, que la tensión se reduce, que hay más armonía en el hogar. Esto sucede porque la oración no solo sana cuerpos, sana relaciones. La tercera señal es la aparición de números repetidos. Verás secuencias como 111, 222, 333 en lugares inesperados, en el tic-tac del reloj, en un recibo, en la matrícula de un coche. Estos números son mensajes divinos, confirmando que tu petición ha sido escuchada. La cuarta señal es un encuentro inesperado. Alguien aparecerá en tu vida con exactamente la información, la ayuda o el recurso que necesitas. Puede ser un médico, un amigo, incluso un desconocido, pero llegará en el momento perfecto, con exactamente lo que tu familia necesita. Y la quinta señal, la más poderosa de todas, es un cambio físico visible. Puede ser una mejoría en la salud, un cambio en el estado de ánimo, o simplemente una sensación de paz que no habías sentido en mucho tiempo. Esta señal confirma que el milagro está en proceso. María Elena experimentó las 5 señales. Esa primera noche, soñó con una luz dorada que la envolvía a ella y a toda su familia. Una luz cálida, que sentía como un abrazo divino. Al día siguiente, por primera vez en meses, su familia desayunó junta, sin discutir. Su esposo estaba más tranquilo. Sus otros hijos parecían más contentos. Durante la semana, María Elena vio el número 333 7 veces en lugares diferentes, en el reloj de su cocina, en un recibo del supermercado, en el número de una casa mientras caminaba por la calle. El encuentro inesperado llegó cuando conoció a una enfermera en el parque.
Una mujer que le habló sobre vitaminas específicas que fortalecerían el sistema inmunológico de su hijo. Vitaminas que resultaron ser exactamente lo que él necesitaba. Y el cambio físico, bueno, eso lo había visto desde la primera noche. Su hijo no solo había sanado, había florecido. Pero aquí hay algo que debes entender. La oración del Padre Pío para el 20 de julio no es solo para crisis familiares, no es solo para enfermedades físicas, es para cualquier tipo de sanación que tu familia necesite. ¿Tu familia necesita sanación económica? La oración funciona. ¿Necesitan sanación emocional después de una pérdida? La oración funciona. ¿Necesitan sanación en las relaciones? Reconciliación. ¿Perdón? La oración funciona. ¿Por qué? Porque la sanación no es solo médica, es integral, es espiritual, emocional, relacional, económica. Es todo lo que una familia necesita para florecer. Y el 20 de julio a las 3 de la mañana es cuando todas estas dimensiones de sanación se alinean. Es cuando el poder divino puede fluir sin obstáculos hacia tu hogar. Pero déjame contarte algo más, algo que muy pocos saben. La oración del Padre Pío tiene una característica única. No solo sana a la familia por quien rezas, también sana tu propia alma, también transforma tu propia fe, también fortalece tu propia conexión con lo divino. María Elena no esperaba esto. Pensó que la oración era solo para su hijo, pero descubrió que después de esa madrugada del 20 de julio, ella misma había cambiado. Su fe ya no era ciega, era consciente. Su esperanza ya no era desesperada, era confiada. Su amor ya no era preocupado, era pacífico. Había descubierto algo que cambiaría su vida para siempre, que existe un momento en el año donde el cielo se acerca tanto a la tierra que puedes tocarlo con tus oraciones. Un momento donde tus palabras tienen peso eterno. Un momento donde los milagros no son la excepción, sino la regla. Y ese momento es el 20 de julio a las 3 de la mañana. Pero hay algo más que debes saber, algo que el Padre Pío advirtió específicamente. Esta oración debe rezarse con pureza de corazón. No puedes guardar rencor hacia nadie mientras la recitas. No puedes tener odio en tu alma. No puedes estar planeando venganza o deseando el mal a otros. ¿Por qué? Porque la sanación divina solo fluye a través de corazones limpios, solo puede canalizarse a través de almas que están en paz consigo mismas y con los demás. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, hazlo antes del 20 de julio. Si hay alguien a quien le debes una disculpa, dásela antes del 20 de julio. Si hay algo en tu pasado que te está pesando, suéltalo antes del 20 de julio. Esta preparación interior es tan importante como los elementos físicos. Es tan crucial como las palabras exactas. Es tan necesaria como la hora precisa. María Elena tuvo que hacer esto también. 3 días antes del 20 de julio, llamó a su hermana con quien no hablaba desde hace años. Le pidió perdón por palabras duras que había dicho. Se reconciliaron llorando por teléfono. Esa reconciliación abrió su corazón, limpió su alma, preparó el terreno para que el milagro pudiera florecer. Y cuando llegó el momento de rezar, cuando las manecillas del reloj marcaron las 3 de la mañana, cuando susurró las palabras sagradas, su corazón estaba completamente abierto para recibir la respuesta divina. ¿Tu corazón está listo? ¿Tu alma está preparada? ¿Tu familia está abierta para recibir el milagro que está esperando? Porque el 20 de julio llegará pronto. Y cuando llegue, cuando esa madrugada especial te envuelva en su silencio sagrado, cuando tengas la oportunidad de susurrar la oración secreta del Padre Pío, todo puede cambiar. Todo lo que has esperado para tu familia puede manifestarse. Todo lo que has soñado para tus seres queridos puede hacerse realidad.
Todo lo que has pedido en tus oraciones más desesperadas puede responderse, pero solo si estás preparado, solo si tienes los elementos correctos, solo si conoces las palabras exactas, solo si entiendes el poder de ese momento sagrado. María Elena era una mujer común, con problemas comunes, con miedos comunes, con esperanzas comunes. Pero esa madrugada del 20 de julio, cuando decidió confiar en algo más grande que sus circunstancias, cuando decidió creer en el poder de una oración antigua, cuando decidió levantarse a las 3 de la mañana y susurrar palabras que habían sido guardadas en secreto, esa madrugada, María Elena se convirtió en testigo de lo sobrenatural. Y cuando el sol salió esa mañana, cuando la luz del día reemplazó la oscuridad de la madrugada, cuando el mundo despertó a un nuevo día, María Elena sabía que ya nada sería igual, porque había tocado lo eterno, había experimentado lo divino, había visto cómo el amor de Dios puede transformar una familia en una sola noche. Y ahora tú también conoces el secreto, también tienes las palabras, también entiendes el poder. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Dejarás que el 20 de julio pase como cualquier otro día? ¿O te levantarás a las 3 de la mañana, prepararás los elementos sagrados y susurrarás la oración que puede cambiar el destino de tu familia para siempre? La elección es tuya, el poder está disponible, el momento se acerca y tal vez, solo tal vez, la próxima historia de milagro que se cuente sea la tuya, porque en esa oscuridad silenciosa de las 3 de la mañana del 20 de julio, donde María Elena una vez susurró palabras de desesperación que se convirtieron en cantos de alegría, ahí es donde los milagros nacen, ahí es donde las familias sanan, ahí es donde lo imposible se vuelve inevitable, y ahí es donde tu historia puede comenzar de nuevo, un nuevo capítulo, escrito con la tinta de la fe y sellado con la bendición del Padre Pío. Imagina, un velo oscuro y denso te envuelve, te oprime. Dios parece distante, los favores divinos parecen sueños lejanos, la esperanza se desvanece como el humo. Te sientes perdido en la oscuridad, sin consuelo, sin rumbo. No desesperes, porque la luz, la misericordia, está más cerca de lo que crees. Padre Pío, intercesor ante la divina providencia, conoce tu dolor, comparte tu sufrimiento. Él es un faro en la tormenta, un puente, una vía directa hacia la gracia divina. Su vida, un testimonio de fe inquebrantable, de entrega total a Dios, su sufrimiento, transmutado en oración, en intercesión por la humanidad, a través de rezos fervorosos, rosarios ante la Virgen de Guadalupe, peregrinaciones a lugares santos. Muchos han encontrado consuelo, han tocado la misericordia divina, han experimentado la sanación. La curación sería un hecho inevitable para aquellos que con fe se acercan a la intercesión del Padre Pío. Este hombre, este santo, se convirtió en un triángulo sagrado de protección, un escudo contra la desesperación, un guía en el camino de la redención. Él entiende las angustias del alma, las dudas que te asedian, las lágrimas que te ahogan, pero también ve la chispa de esperanza que aún persiste en tu corazón. Esa llama, tan débil, tan pequeña, es suficiente. Es la llave que abre las puertas a la gracia, a la sanación, a la paz que tanto anhelas. Confía, entrega tus preocupaciones a Padre Pío. Él las llevará ante Dios. Él te guiará, te sostendrá, te levantará cuando te sientas caer. No necesitas grandes actos, solo fe genuina, una oración sincera, una entrega completa, un corazón abierto a la misericordia divina. Quizás una abstinencia espiritual, una reflexión profunda, una promesa de cambio. Recuerda, los milagros ocurren
Aunque la razón no los pueda explicar, las energías celestiales actúan de formas misteriosas, pero siempre, siempre guiadas por la mano de Dios. No te rindas, sigue buscando, sigue orando, sigue creyendo, porque Padre Pío está ahí, esperándote, para guiarte hacia la luz, para ayudarte a encontrar la paz, la esperanza y el amor incondicional de Dios. Y ahí, en esa luz, es donde tu historia puede comenzar de nuevo con la ayuda de Padre Pío, con la bendición de Dios. Amén.